tal? Buenas noches, bienvenidos a Tercer Grado. Y hoy vamos a echar de menos la presencia de Denise Merker, a la cual le mandamos desde aquí un saludo, pero para nuestra fortuna nos acompañan Sergio Sarmiento. René, como siempre, gracias por tenerme aquí. Leo Zuckerman. René, muy buenas noches y pues muchas felicidades y mucha suerte en este encargo. Suerte para todos. Genaro Lozano. ¿Cómo está, René? Muy buen inicio de esta nueva etapa de Tercer Grado. Gracias. Y desde luego, Raimundo Rivapalacio. Un gusto, René. Muy buenas noches. Y además nos acompaña, cosa que le agradezco desde ahora, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Se trata de un licenciado en Derecho por la Universidad Nacional, doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín y un investigador y académico no solo del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, sino también de otros centros de estudio de excelencia. Un hombre que en el 2011 fue nombrado consejero, diría, nacional, federal, electoral, y a partir de abril de 2014 fue designado por la Cámara de Diputados presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Te agradezco la presencia, Lorenzo. Al contrario, René, un placer, un gusto estar con ustedes y muchas felicidades por esta nueva etapa de Tercer Grado. Gracias, gracias. Bueno, pues si te parece, abres tú la conversación, el debate, sobre la base de algo que has venido reiterando constantemente. Dices que la reforma electoral que se está pergeñando es tan inoportuna como innecesaria. Bueno, y creo sinceramente que lo es por dos razones, por algunas razones fundamentales. La primera es porque es paradójico que después de que acabamos de tener hace apenas algunos meses, el 6 de junio pasado, la que a juicio de nacionales y de los ojos internacionales ha sido considerada como la mejor elección desde el punto de vista técnico, organizativo, incluso en un contexto muy complicado de pandemia, de violencia acendrada en el país y además en medio de una serie de descalificaciones inéditos que provienen desde los circuitos del poder en contra de la autoridad electoral y que salió, insisto, muy bien. Estemos hoy planteando la necesidad de una reforma que ni siquiera se ha planteado como una reforma de ajuste, sino como una reforma refundacional. Todas las reformas en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo, han tenido algunas características que no tiene el planteamiento de la reforma hoy. Primero, han sido pedidas por las oposiciones para tratar de mejorar las condiciones de la regla del juego, de las reglas del juego electoral, la equidad en la competencia, las garantías para el voto libre, etcétera. Y en segundo lugar, siempre se han realizado en un momento en el que la puesta a prueba de los cambios ocurre en elecciones intermedias. Así pasó con la de la reforma de 96, que se puso a prueba en las elecciones intermedias de 97, o la de 2007-2008, que se puso a prueba en 2009, o incluso la de 2014, que dio origen al INE, que se puso a prueba en 2015. Aquí estaríamos ensayando reglas del juego nuevas en una elección muy compleja como será la elección presidencial de 2024. Por otra parte, me parece que... No te estás contradiciendo cuando hablas de una reforma refundacional, cuando has hablado que va más hacia las personas. No, es que yo creo que esa es la parte por la cual es inoportuna, Raimundo. Yo creo que como se ha planteado es una reforma que busca reinventar el sistema electoral. Ni más ni menos se plantea desaparecer a una de las patas del sistema electoral actual, que son los órganos públicos locales electorales. Es decir, sería una reforma que reinventaría el sistema. Pero la gran paradoja es que se ha venido planteando como una reforma que tiene digámoslo así, un propósito personalizado, es decir, remover a quienes integramos hoy a los órganos electorales, porque se ha hablado tanto de los consejeros del INE como de los magistrados del tribunal. Y eso es lo que vuelve inoportuna e innecesaria la reforma. Porque cuando una reforma se plantea no para revisar grandes instituciones, aunque se tocan, sino el gran pretexto, la gran necesidad, lo que dice el presidente en todas las mañanas, es la necesidad de poner a gente, comillas, honesta en estos lugares, pues acabamos viendo que ahí también es una reforma muy inspirada, me parece, en filias y fobias, en rencores personales respecto de decisiones, por cierto, todas ellas impugnables, que pues no han gustado en algún momento a los sectores Lorenzo, políticos. Consejeros y magistrados, ¿están sesgados a un lado? ¿Son consejeros electorales y magistrados que no quieren a la Cuarta Transformación, que no quieren al régimen? Te han señalado en particular a ti y a Ciro Murayama. ¿Están en contra ustedes del régimen? En absoluto no.
Es muy curioso cómo hace 3 años, por cierto, justo de cara a la elección de 2018, una de las acusaciones que se escuchaban es que Lorenzo Córdoba era proclive por la cercanía de su padre con el candidato López Obrador, cuando no impidió el INE la presencia masiva del entonces presidente del Morena en los medios de comunicación, o incluso cuando llamamos la atención a los empresarios que estuvieron jugando al límite durante la campaña de 2018, cuando mandaron cartas a sus empleados y dijimos desde el INE, cuidado porque eso puede ser una coacción del voto. Entonces se nos acusaba de ser proclives a López Obrador. La gran paradoja es que hemos pasado a lo largo de estos años por muchas acusaciones, que si estábamos en contra de Felipe Calderón porque le negamos el registro a su partido o a Margarita Zavala, que si estábamos en contra ahora de la Cuarta Transformación porque le negamos el registro a unos aspirantes, a unos candidatos que violaron las normas electorales y les aplicamos la ley. Ese es parte del rol del árbitro. Y creo que es absolutamente falso. Que haya un sesgo. La mejor prueba, Sergio, es que con esta integración del INE, con esta integración del Tribunal Electoral, hemos vivido en los últimos 7 años el periodo de mayor alternancia de nuestra historia, de menor conflictividad en términos de problemas postelectorales de nuestra historia electoral, y todas las fuerzas políticas han ganado y perdido en las urnas. Ahora, ahí, Lorenzo, yo quisiera, Genaro, que tomaras tú la palabra, un poco ya no desde la perspectiva del asunto personal, como del asunto estructural. Bien. Justamente a eso iba, porque creo que en ese pleito personal, porque yo sé que tú lo has dicho en varios espacios de los colegas de esta mesa, incluido el de René, que no es una pelea y que el INE y tú y Ciro Murayama no se van a subir, digamos, al ring con el presidente. Pero yo escucho a Lorenzo Córdoba, y te conozco también de hace mucho tiempo, desde tiempos de la sociedad civil, como un entusiasta a la democracia. Te he escuchado decir que el presidente López Obrador es uno de esos nombres que van a estar inscritos en la historia de la construcción democrática de este país. ¿Por qué esa resistencia a la renovación del Consejo General cuando recuperabas la historia, las reformas electorales en este país, la de 2007, la de 2014, que por cierto extendió tu mandato como presidente por el tema de que pasamos del IFE al INE? Es un mandato distinto, no es extensión. En tiempos en los que hay pretensiones de extensión de mandato es importante aclararlo. Okay. Son dos nuevo cargos instituto, distintos. Pero bueno, te vas a quedar como presidente de la máxima autoridad electoral un poco de tiempo más, ¿no? Una nueva instancia electoral, pero cada vez que veo reforma electoral se ha renovado el Consejo, hasta donde entiendo. ¿Por qué en esta ocasión no? ¿Por qué no hablar sobre lo que está mal? Porque en efecto en el 18 la democracia funcionó, ahorita en el 21 también, pero hay muchos temas de la reforma electoral que no están funcionando y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? La reelección legislativa quedó todavía para el control de los partidos, las cuotas, digamos, de acciones afirmativas, una simulación completa. Lo de las soples que mencionaba, se le quitó a los gobernadores locales de los partidos estatales la idea de poner a consejeros, se le dio al INE, pero ahora no conocemos todavía realmente bien en qué va el sentido de si van a desaparecer los soples o cuál va a ser la función, pero ¿por qué esa, digamos, resistencia a que se renueve el Consejo General con una reforma electoral que, por cierto, 2007 a 2014, 7 años, 2021 son otros 7 años? Digo que sí hay necesidad de una reforma electoral y no lo veo ni innecesario, ni inoportuno, ni miope. Bueno, vamos por partes, porque no coincido con muchas de las apreciaciones que das por sentado y lo veremos más adelante probablemente, Genaro. Primero, renovación del Consejo General ha ocurrido en 3 momentos, en 3 grandes momentos de la historia de la autoridad electoral en los últimos 30 años. El primero fue en 1996, cuando se reinventó el INE y se le dio autonomía. Ahí estamos compartiendo, no es que haya habido una renovación del Consejo, se reinventó la institución. En 2007 sí, efectivamente, hubo una renovación porque el órgano se mantuvo prácticamente en sus términos. Y eso ha sido, por cierto, muy cuestionado como uno de los momentos en los cuales una reforma electoral se utilizó para un ajuste de cuentas que nada abonó a la estabilidad del órgano. Aquí muchos de ustedes, si no es que todos en su momento lo escribieron. Y en 2014 lo que tenemos es una reinvención del órgano, de un órgano federal a un órgano nacional. Si una reforma está pensando en términos de quién integran los órganos, es una reforma mal pensada, es una reforma innecesaria, porque el problema no es quién integra los órganos, sino el diseño que tienen que operar esos órganos. Si la reforma se plantea desde ese punto de vista, pues estamos hablando de cosas distintas. ¿No importa la idoneidad de los cargos, de las personas candidatas? Bueno, sí, y esta idoneidad, y la mejor idoneidad de los cargos de quienes ocupan hoy el Consejo General del INE, pues es justamente este periodo de mayor alternancia inédito en la historia y el hecho de que acabamos de hacer la mejor elección de la historia. Ahora, el problema no son las personas, Genaro.
El problema son las instituciones. El problema es el diseño institucional. Las decisiones que toman las personas pueden incomodar, pero si se hace una reforma por eso, pues estamos poniendo, perdón que lo diga así, pues estamos haciendo un juicio en donde ponemos la carreta delante de los bueyes, como se dice coloquialmente. Las instituciones están llenas de personas. O sea, yo creo que siempre. Y una institución funciona a partir de personas. Y hay instituciones, lo estamos viendo hoy también en casos que ustedes mismos han mencionado. Una institución que se pone una persona que no es idónea para conducir esa institución, pues es una institución que no va a acabar funcionando. Mi punto es, ¿quién ha dicho que el INE no funciona? O sea, ¿realmente estás diciendo que el INE no funciona? Habrá cosas que mejorar. A ver, entonces el tema no son las personas. Ahí sí no, creo yo siento que son las personas también. Perdón. Adelante. Yo quisiera oírte, porque tú has seguido de cerca la historia del Instituto Federal, por decirlo de ese modo, del Instituto Nacional, y paradójicamente, prácticamente de a tiro por elección, hay una reforma. ¿Qué, desde esa óptica, tú ves la necesidad de un ajuste? ¿No la ves? Yo claro que veo la necesidad de una reforma y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que lo que yo pienso no es necesariamente lo que está pensando Genaro o Raimundo o tú o el consejero presidente. Lorenzo sabe que yo desde hace mucho tiempo he sido muy crítico de las múltiples regulaciones que le han puesto al Instituto Nacional Electoral. Yo creo que una reforma debería ir hacia desregular, pero lo que estoy escuchando es que más bien le quieren meter todavía más regulación a un sistema que de por sí es bizarro, lleno de censuras. Lleno de censuras, poco liberal en muchos casos. Yo creo que aquí el tema es el contenido. Por ejemplo, en particular, y te pregunto, Lorenzo, a mí, o sea, yo veo en el mundo que las elecciones las hace una autoridad nacional o los gobiernos o autoridades locales, ¿no? Aquí en México tenemos las dos. Yo, con todo respeto, pero creo que los soples se deben de ir y los tribunales locales se deben de ir. Ya no necesitamos de esos órganos. ¿Para qué sirven? Más allá de lo que te ahorrarías de gasto, que sería a lo mejor mínimo. ¿Pero para qué? Porque ¿a poco el Instituto Nacional Electoral no podrá organizar todas las elecciones? Con una reingeniería total, sí. Pero mi punto ya es... lo hacen. Pero a ver, no es cierto, porque la organización de las elecciones en plano local sí implica una coordinación en la distribución de atribuciones. Hay quienes dicen que hay duplicidad de facultades o de funciones, y eso es absolutamente falso. Reto a quien me diga una duplicación de funciones y podemos punto por punto, función por función, ver que no es así. Pero hay un punto que va más allá, Leo, y que creo que está debajo de la discusión de una reforma electoral. Yo no estoy en contra de una reforma electoral, y eso que quede claro. Claro que hay muchas cuestiones que hay que mejorar. A mí me gustaría que se pudiera introducir de manera mucho más franca la votación electrónica. Creo que hay muchas prohibiciones que resultan hasta abigarradas y complicadísimas de administrar y que están en la ley. ¿Podríamos mejorar el sistema electoral? Sin duda. Mi punto es... ¿Es hoy una prioridad para el país mejorar o renovar su sistema electoral? Y la respuesta para mí es clara, no, los problemas están en otros lados. Si no hay reforma electoral, podemos ir a 2024 con las normas que tenemos. Acabamos de organizar la mejor elección de la historia. Pero ¿Podríamos tengo mis organizar dudas el 24? ahí, Lorenzo, sin duda. Porque el ganador de la elección, no son los perdedores, en este caso el ganador de la elección no le gustan los órganos electorales. Entonces yo no sé si pueda llegar al 24 con las mismas autoridades y la misma ley, sin que el ganador esté de acuerdo con eso. O sea, si algo hemos aprendido en estos años, es que todos tienen que estar de acuerdo con las reglas y el árbitro. Sin lugar Estamos a dudas. de acuerdo. Sin lugar a dudas. Ahora, la gran paradoja que enfrentamos es que las reformas requieren justamente de los consensos de todos. La pregunta es, ¿todos quieren una reforma electoral? De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué se quiere modificar con una reforma electoral? ¿La cuestión de costos? Pues entonces es absurdo desaparecer a los soples, porque concentrar todo en el centro va a aumentar los costos de la operación electoral. Es decir, yo creo que hay que primero definir, antes de emprender la azarosa travesía de una reforma electoral, ¿para qué queremos una reforma? Discutirla, saber si y analizar si los planteamientos de cambio que están haciendo son los mejores o si hay otros que son más pertinentes. Vale la pena mejorar las normas electorales, sin lugar a dudas. Sí, el INE tiene un largo listado sobre lo que valdría la pena mejorar. Antes de que nos des ese listado, algo querías... Sí, yo sí quiero,
Hay dos temas aquí, por lo menos que han sido mis cuestionamientos al INE y más bien al sistema electoral. Uno es la censura. Si estamos teniendo un sistema en el cual se te dice puedes decir esto, no puedes decir esto, hay muchísimas limitaciones para los candidatos. Y después hay el tema del costo. Y sabemos que el propio presidente de la República ha utilizado siempre el tema del costo y dice que es carísimo el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que del presupuesto del INE 7,000 millones de pesos se van a los partidos. ¿Realmente necesitamos financiamiento público? No puede ser financiamiento privado. Y en materia de censura, ¿realmente tenemos que prohibir a un candidato que cuestione a otro candidato y que le diga tú eres un corrupto? Respecto de la censura, yo creo que no. Y cada vez que he podido he votado así en el Consejo. Hace 3 años, en el periodo de intercampañas, entre las precampañas y las campañas, el Consejo lamentablemente dijo que no podían hacer ustedes, periodistas, entrevistas a los candidatos. Yo voté porque sí, pero es cierto que tenemos un modelo más restrictivo en ese sentido. Que el presidente de la República no pueda opinar respecto de intervenir en los procesos electorales, pues podría parecer un sinsentido. Les voy a hacer una confesión. ¿Sabían ustedes que Calderón era panista y que Peña era priista y que Andrés Manuel López Obrador es el fundador de Morena? Pues es que estoy diciendo obviedades. Mi punto es, esas son las reglas que pactaron los partidos, esas son las reglas que están en la ley. Y si se va a revisar eso, no le corresponde al INE definir si están bien o están mal. El INE puede poner su opinión técnica, pero eso tendría que pasar por un consenso entre los partidos políticos, que son los que fijan las reglas con las que van a jugar. Pero no le pido, no le pido al INE que cambie las reglas, no. Pero el INE está opinando y me parece bien. Tú mismo has dicho, esta reforma es inoportuna y quizás yo entiendo que sea inoportuna, pero hay cosas claramente que ustedes que manejan las elecciones sí, claro, se pueden percatar constantemente. Y tenemos ciertos elementos de los procesos electorales que son muy disfuncionales. A ver, y no solo disfuncionales, abigarrados incluso, pero son las reglas que se han pactado. Ahora, si tú ves las iniciativas de reforma que se han planteado en los últimos 2 años, no tocan el tema, ¿eh? Nada más para como dato, para poner sobre la mesa. Dicho eso, yo apostaría por un sistema, digamos que en términos de la posibilidad de opinar políticamente, sea menos rígido, menos prohibicionista que el que hoy tenemos. Mi respuesta en lo personal es sí, no son las reglas que hoy tenemos. Paso al tema del dinero. Se dice que el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo. Eso es falso, ¿eh? No caigamos en esos lugares comunes porque no es cierto y podemos demostrar cómo, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil cuesta más que el mexicano. Alguien va a decir, sí, pero son 150 millones de electores. La respuesta es sí, pero los brasileños desde hace 20 años ya le invirtieron a las urnas electrónicas, no tienen que estar invirtiendo en urnas electrónicas y sigue costando más. O si comparativamente confrontas lo que cuesta el sistema electoral mexicano con lo que cuesta el sistema electoral en Panamá, que es un país mucho más chiquito, proporcionalmente, cuesta más el Tribunal Superior Electoral de Panamá. Pero el punto no es ese. El punto es todas las funciones que se han dado al INE como parte de las necesidades a lo largo de los 30 años de la transición. ¿Cuántos órganos electorales del mundo son los responsables de darle a las y los ciudadanos identidad? Pocos. ¿Cuántos órganos electorales del mundo son los responsables de fiscalizar a los partidos? Muchos menos. ¿Y cuántos órganos electorales son los responsables de monitorear todas las emisiones de radio y televisión? Ninguno más que el INE. Ya traemos, por favor, hablas de la transición. Se nos olvidó que había que consolidar la transición. Bueno, pero nos quedamos ahí atrapados en el pantano. Pero mira, de acuerdo. Yo digo, aquí, como hemos visto, todos, con uno o con otro punto de vista, todos coincidimos que hay que reformar los órganos electorales, no hay duda. Pero a mí me llama mucho la atención tu retórica, que siempre había sido una retórica prudente, moderada, aguantando vara, para hablar coloquialmente, y hace unos minutos dijiste una reforma a las OPRES es absurdo. Sí. Miope, que ya lo habían mencionado, alimentada, dijiste, por rencores, filias y fobias personales. Pues esta es una referencia directa al presidente. No. Sí, entonces ¿quién es el depositario? Hacemos la lista de los que han personalizado la discusión sobre la reforma, Raimundo. Yo creo que cualquiera de nosotros que diga, que hable mal del INE, somos irrelevantes. Yo creo que tú estás hablándole a un interlocutor válido, que es el presidente, pero digamos, te puedes haber referido a otro. El contexto. El contexto importa. Sin lugar a dudas. Y esta aclaración fue precisamente después de que el presidente había dicho, voy a enviar una reforma electoral. No,
enturbia esto una discusión de fondo sobre una reforma a los órganos electorales? Yo creo que no le mete muchísima tolvanera e impide pues entrarle a temas como el de la censura, como el de la fiscalización, con todas estas cosas que tienen que ver con lo que mencionaba Genaro, con lo que mencionaba Leo. Yo creo que hay dos planos de la discusión pública en los que hay que entender la necesidad o no, la discusión o no de la necesidad o no de una reforma electoral. El primero está allí, y no lo inventó el INE, no lo inventó el presidente del INE. Estamos en un contexto de una permanente descalificación de la actuación del órgano, pues me parece a mí con una clara intencionalidad que es mover este sistema electoral que le ha permitido a todos. Aplicaste una ley física. Bueno, a cada acción una reacción. Bueno, el INE creo que tiene una responsabilidad constitucional, que es defender el sistema electoral y las reglas del juego que se han pactado. Y eso es lo que estamos haciendo. No estamos confrontándonos. Yo creo que enfrente hay quien quisiera confrontar. Reforma del estómago, rencores, no es confrontar. Filias y fobias, pues, bueno, filias y fobias, bueno, pero rencores, miope, absurdo. Yo creo que todo eso está detrás. A ver, nada más faltaba. Creo que todo eso es lo que está detrás de muchas de las propuestas. Y si no, vean las discusiones en el Senado. Vean cuando una discusión sobre reforma se personaliza y el INE no la ha personalizado. ¿Qué es lo que está haciendo el INE? Poniendo énfasis justamente en eso, que no debería ser lo que estuviera alimentando una discusión sobre la reforma electoral, sino los temas de fondo que aquí se han planteado. ¿Hacia dónde está planteando el INE o tratando de orientar el INE la discusión? Pues hacia los temas de fondo, no hacia los temas de quiénes están en los órganos electorales o no. Eso es otra historia. Y por supuesto que si hay un pacto político, pues los órganos electorales se modifican, ha ocurrido así en la historia. El problema es si nuestro verdadero déficit democrático está en quienes integran o no los órganos electorales. Y creo que apuntar hacia allá la discusión significa quitar el foco de donde debería estar realmente la discusión. Distintas. Una es el diseño institucional y otra son las personas. Yo creo que sí. Yo creo que los dos tienen que sopesarse. ¿Pero qué va primero, Raimundo? Te lo digo como estudioso de la teoría política, el diseño institucional, y luego buscas a las personas que mejor se ajustan al diseño institucional. ¿Sí? Si lo pones al revés, te estás equivocando, porque estás personalizando una discusión que tiene que ser una discusión integral. Por favor, dirían en los redes. ¿Qué ibas a decir algo? Sí, simplemente sobre el tema de la idoneidad de las personas candidatas a los cargos. A ver, en muchos colectivos siempre hemos ido a empujar que lleguen las mejores personas a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo General del INE y demás. Y creo que Morena, a lo largo desde que empezó a gobernar de hace 3 años, siempre ha llevado esta narrativa de personalizar, ¿no? La consulta a expresidentes, por ejemplo, que no acabó siendo una consulta para juicio a expresidentes, sino lo que la Suprema Corte de Justicia dijo. Correcto. La reforma electoral, que está hablando sobre los consejeros, pero realmente creo que ellos tienen detrás otra serie de puntos. La pregunta para ti es, entonces, ¿por qué no hablar de esos puntos? ¿Y por qué seguir tú diciendo que es una reforma innecesaria, miope, y que se concentra en las personas, en lugar de defender qué es lo que tú propondrías para una reforma electoral? Porque estás personalizando foros, también. Cuando haya foros, ocurrirá esa discusión. ¿Más foros? Fíjense cuando, sí, claro. Como más la marihuana foros. Que políticos. Bueno, depende cómo hagan los foros. El INE va a organizar foros y esos van a ser foros serios. Yo estoy pensando en los grandes foros, a lo mejor ustedes lo recordarán, los de 77, los que se organizaron y se plasmaron ahí, que en buena medida plasmaron las rutas, fijaron la ruta de la transición. No es para foros por hacer foros, es foros para discutir las cosas seriamente. Un dato curioso, pero ya vendrán los momentos. ¿Se dan cuenta que acaba de terminar el proceso electoral hace apenas 2 días? No ha terminado el proceso electoral y todo el mundo está discutiendo sobre la reforma electoral. ¿No estamos equivocando el tono de la discusión pública, digo yo? Tú lo dijiste. ¿Por qué no empezamos a poner cuáles son los grandes temas sobre la mesa? Porque, perdón que lo diga, yo no estoy discutiendo sobre nombres. No sé si ustedes hayan leído las iniciativas de reforma que se han venido planteando en los últimos 2 años. No sé si lo han hecho. Hace 2 años a mí me invitaron en 2019 a un ejercicio de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Y yo dije lo que pensaba de aquella iniciativa. Era una reiniciativa que implicaba retrocesos democráticos graves. Ahí, a ver, Renzo, por favor, hagamos una discusión seria sobre la reforma, porque si no discutimos sobre la reforma sin discutir sobre nada concreto. Y no solamente una invitación a los legisladores, es una discusión a la opinión pública.
discutamos sobre elementos y no sobre cuestiones más gaseosas. Un poco entender cómo lo perciben ustedes en el Instituto Nacional Electoral y un poco siguiendo lo que decía Raimundo, porque en el 2007 quitaron a todo el Consejo General porque el perdedor estaba enojado. Y por cierto, el perdedor no quiso participar en el proceso de elección de ese Consejo General, ¿no? Que se dice que nació con pecado de origen. Sí participó, ¿eh? Ahí, permíteme. ¿El PRD? Sí, claro. Bueno, en pero 2007, claro que participó. Antes de que No, en la de antes, o sea, el del 2007 se fueron, ¿no? ¿Qué habrá sido? No, en 2003. En 3, 4, en 2003 al final Ugalde, ¿no? excluyeron al PRD, Exacto. pero a partir de 2007 el PRD siempre estuvo ahí. Correcto, pero digamos, se fue ese consejo que tenía ese pecado de origen, que no había salido por consenso. En parte, ¿no? Parcialmente. Ejerza la mano dura, Ahí, señor conductor. Vamos a ejercer, hermano. Está el planteamiento de Leo. Yo les pido que hagamos una pausa y que le entres a lo que está planteando Leo. Gracias. Hablas tú, los problemas están en... Estamos pues de vuelta. Te ruego que termines la argumentación para poder abordar otros temas. No, bueno, lo que decía es que en ese consejo que se eligió en 2003, que no entró el PRD, y luego vino la terrible elección del 2006 por todo lo que sucedió, y en el 2007 se fue parte del consejo por la fobia del perdedor a ese consejo. La pregunta es la siguiente: me llama la atención que ahora la fobia sea del ganador del 18 y del ganador del 21, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo perciben esto en el INE? Me llama mucho la atención. O sea, yo podría pensar, bueno, pues perdimos y no nos gusta ese Consejo General, pero aquí ganaron. Bueno, pues no ¿Cómo lo sabría perciben? decirte. Pero ¿cómo lo perciben allá Mira, adentro? ¿Por qué el ganador es el que está presionando que se vayan ustedes? Yo creo que parte de la discusión que se ha venido dando en los últimos años ha sido una discusión que me parece está centrada en el ejercicio de la autonomía por parte de la autoridad electoral y de su independencia. La autonomía es una condición constitucional que se plantea frente a cualquiera de los poderes, federales, locales, frente a los poderes, incluso poderes políticos y no solo. Y la independencia se plantea respecto de los contendientes, es decir, respecto de los partidos políticos. Mejor prueba de la autonomía y de la independencia, pues es justamente ese grado de alternancia que con este régimen derivado de la reforma de este sistema electoral, derivado de la reforma 2014, le ha permitido a todos los partidos políticos ganar y perder. Piensen ustedes el régimen, el grado de alternancia solamente en las elecciones de gobernador que se han realizado en los últimos 7 años. El 74%. Es decir, la posibilidad de que un gobernador, de que el partido que tiene una gobernatura gane en el siguiente ronda electoral es apenas una de cada 4 posibilidades. Mejor ejemplo de la autonomía y de la independencia no lo veo. Ahora, me da la impresión que parte de los problemas tienen que ver pues con que, es decir, esta vieja, pues digamos, condena, esta vieja, digamos, situación en la que los árbitros están colocados siempre. Quien gana siempre va a decir, decía Eduardo Galeano, que gana a pesar del árbitro, y quien pierde va a decir siempre que perdió por culpa del árbitro. ¿Qué ha pasado en los últimos? El árbitro es arbitrario por definición. El árbitro es arbitrario por definición, inevitablemente, y bueno, y vive en su soledad, y el árbitro se muere de ganas de patear la pelota, pero no la puede patear, dice Galeano. Dicho eso, veamos lo que ha pasado en el último año, Leo. El árbitro ha sido juzgado con 2 varas radicalmente distintas por los mismos actores políticos, respecto de hechos muy similares. Hace un año, por cuestiones de faltas en materia de fiscalización, el INE decidió negarle registro a una organización que buscaba convertirse en partido político. Y los mismos que entonces aplaudieron, y los mismos que entonces aplaudieron esa decisión del árbitro, que por cierto, durante muchos meses atrás habían dicho que el INE les iba a dar el registro porque había un amaciato político, qué sé yo, 6 meses después son los que dicen que se ha cometido la peor injusticia de toda la historia de la democracia mexicana cuando el INE, aplicando las reglas de fiscalización las mismas, le niega el registro a 2 candidatos, a un grupo de candidatos, porque habían incumplido lo que la ley establece en esa materia. Y la misma ley es la que establecía la sanción.
¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Que al árbitro, los actores políticos los juzgan dependiendo de si les convienen o no sus decisiones, pero eso pasa aquí y en cualquier Lorenzo, lado. para recentrar un poco ahí el debate, me preocupa que estamos entrando, como bien decía Raimundo, al campo donde se está llevando la discusión. De acuerdo. Es decir, son aquellos o son los otros, pero yo sí veo que el INE requiere de cambios estructurales, no necesariamente personales, pero sí veo defectos en su estructura. El presupuesto que señalaba Sergio, tú podrás compararlo con otros, pero es un presupuesto creciente, en particular para los partidos políticos, que me parece exorbitante la cantidad de dinero que reciben. Veo problemas en la fiscalización, algo que señalaba Leo, es decir, pareciera ser que fue un cambio de nombre de federal a nacional. Es otra visión por completo del sistema electoral mexicano el tener un órgano nacional que aparte de nacional quiere tener los estatales. Y en ese sentido yo sí veo problemas estructurales que están cayendo en el terreno del campo personal. ¿Sí? Tú dices que hay múltiples, un listado largo de reformas que ve el propio instituto. Menciónanos las 5 principales. Ninguna de estas es indispensable para que siga funcionando el sistema democrático, ¿eh? Si las hay, qué bueno, y si no las hay, no se va a caer la democracia. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. 5. 5. Primero, yo abarataría costos, pero eso pasa por un pacto político. Costos de la operación electoral pasa por un pacto político de los actores políticos, de estar dispuestos a que muchos de los temas que hoy encarecen el sistema electoral y que son producto de la histórica y endémica desconfianza, estén dispuestos a transitar. Ejemplos que van desde lo muy concreto, como por ejemplo el uso de papel seguridad para imprimir boletas. Más importante que eso, No, bueno. ¿estás por la reducción del financiamiento público? Yo estoy por su racionalización, no por la eliminación del financiamiento público, porque el financiamiento público tiene un propósito muy importante. Genera equidad, genera transparencia y genera autonomía de los actores políticos frente a los intereses que invariablemente están detrás del financiamiento privado, sea legal o ilegal. En el peor de los Costos, casos. 1. 2. Yo creo que habría que, 2, lo del financiamiento, hay que racionalizarlo, pero a partir de una discusión sensata. ¿No les llama la atención que la propuesta de reducir el financiamiento a la mitad, al 50%, la hizo el PAN cuando estaba en el gobierno, la hizo el PRI cuando estaba en el gobierno y le hace Morena ahora que está en el gobierno? Pero también sociedad civil, ¿eh? Asamblea Nacional Ciudadana Sí, en 2011, pero, que tú acompañaste pero, de también. acuerdo, Sí, pero claro, cuidado, no es, no ha habido detrás, ¿por qué 50 y no 25? ¿Por qué no 50 y una mejor redistribución entre los partidos políticos? Lo que estoy diciendo es que esas son discusiones que deberían darse con un amplio aliento. Yo estoy de acuerdo, creo que sería pertinente una reducción. Costos, financiamiento, 3. 3, yo blindaría presupuestalmente a los soples. Porque hoy el problema principal que estamos viendo es que desde los estados, o sea, el sistema es un poco complicado, es bizarro. Nosotros nombramos a los consejeros de los soples, pero quienes les pagan no son los erarios locales. Y lo que tiene que estar haciendo el INE es estar señalando a los gobernadores, diciéndoles, oiga, cuidado, no le está dando dinero al OPLE y pone en riesgo el sistema electoral. A ver, dice Raimundo. Es que sobran los sopes, estoy totalmente de acuerdo con Leo. Yo no O sea, lo creo. tú dices, es una reingeniería. Bueno, a ver, costo-beneficio. Yo no lo creo y te voy a decir por qué, Raimundo. Porque entonces vamos a volver, los problemas políticos locales que se procesan, que se dan de cara a las elecciones locales, tienen que tener un espacio de procesamiento local. Si no, no vas a poder, si todo se centraliza, vas a centralizar también los problemas de Santa María Shadani, de problemas de Santa María del Mar. Problemas en donde tienes 10 casillas y que necesitan un espacio de procesamiento también político e institucional. No pueden hacer los vocales ejecutivos que tienen ustedes. ¿Cuánta gente pero tienen eso- en el campo? Pero eso implicaría una redistribución completa, una reinvención del INE. Una reingeniería, no Total, reinvención. ¿eh? Ah, Sí. bueno, es distinto. Ahora, te voy a decir una cosa, desaparecen los soples, nosotros no tenemos el personal para poder... Te pongo un ejemplo. Pero esa es parte de la Te pongo un reingeniería. ejemplo, ¿qué Sí, queremos? o sea, ¿Abaratar? sí, Por eso, claro. estoy de acuerdo, pero veamos, la reingeniería también tiene implicaciones, Raimundo. Sí, 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 Ok. costo. No te me pierdas. Desaparece. Blindar Por presupuestalmente. eso, a eso voy, porque 4. el OPLES, la relación con los OPLES, nada más que Raimundo dice que los desaparezcamos y yo y Leo no, yo también. digo que no sirve para Entonces, nada. yo Y los lo que tribunales locales, No es ¿eh? cierto que no sirvan para nada, si nos movemos así yo digo que sí sirven y podemos aquí hacer un programa sobre por qué Yo creo sirven. que es una visión Dicho eso, miope. y les pongo un ejemplo de la reingeniería. El INE no tiene hoy órganos de gobierno electoral, consejos, en los distritos locales ni en los municipios. Vamos a desaparecer, los soples sí. Desaparecemos a los soples y ahora vamos a tener a un INE mastodóntico que va a tener 300 distritos
consejos distritales en los distritos federales, más 600 consejos en los distritos locales, más 1.900 consejos municipales. Bien. A mí no me gusta ese diseño y prefiero que existan OPLES. Están que peleando tienen... todo el tiempo con los gobernadores. Sí. Bueno, pues pero el los problema no es el de los gobernadores OPLES, el problema en todo caso es de los gobernadores y del modo en que se hace política. Cuando el INE hacía las elecciones en el entonces Distrito Federal salían muy bien. Se hizo una sola vez en Bueno, 2000, perfecto, en salió 97. maravilloso sin tener Nada más que se hizo una sola elección. Un organismo Leo, se hizo una local sola y un elección. tribunal. Se hizo la elección de jefe de gobierno, no se eligieron a los alcaldes. Lorenzo, 4. Sí. 4. Dijiste costos, financiamiento, blindaje. Es que a René le gustan las listas bien ordenadas. Yo también la quiero conocer porque... Bueno, de acuerdo. Costos, financiamiento, Blindaje, regular, presupuesto racionalizar el financiamiento, mejorar blindar, digamos, a los OPLES en este esquema híbrido de funcionamiento. Y 4 temas más técnicos, como por ejemplo la introducción del voto electrónico. Es instrumental. Que a mí me parece, sí, pero que no es menor. Y ya el INE hizo, a partir de pruebas piloto vinculantes, la prueba en estos últimos procesos electorales, en los últimos 2 procesos electorales, que se pueden usar unas electrónicas que no generan ningún tipo de problema. 5. Que se puede votar por internet desde el extranjero y eso podría utilizarse en tiempo de pandemia sin que se genere mayor problema. Y luego yo también pondría, hablando de diseños institucionales, yo no sé si tengan... si sea necesario que los partidos políticos, que las bancadas sigan teniendo una presencia en el Consejo General. Hoy tenemos una duplicidad de funciones. Los partidos todos tienen un representante, pero además tienen un consejero de Poder Legislativo. Vuelve las sesiones el Consejo es un órgano de 30 miembros. Y vuelven las sesiones del Consejo muy complicadas y muy abigarradas, sobre todo cuando hay tiempos que se pueden avanzar. Y diría, esta tal vez te puede parecer menor, así que si quieres, la quito o te doy la sexta. Y la sexta va por donde dice Sergio. Yo quitaría mucho de la lógica prohibicionista, de la lógica, digámoslo así, de control en términos de libertad de expresión, que está desde 2007 intrínseca en el modelo electoral. Sí. O sea, entonces el Verde va a poder seguir haciendo campaña en redes sociales Y el llamando presidente va a poder candidatos. expresar sus puntos de vista políticos. El problema es que ahí se violaron se violó la veda y el problema no es que puedan opinar o no. El problema es que hubo dinero detrás. Eso sí lo regularía muy exhaustivamente. Pero iban a estar todos sentados en la nueva legislatura sin ninguna sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? Bueno, perdóname. El Tribunal Electoral, afortunadamente, avaló que el INE diera un paso más en la escala de sanciones. Por primera vez en la historia, a un partido se le retira del aire con todas las prerrogativas durante un año. Sí, no es tanto la sanción económica. En televisión y radio, pero en las redes... Televisión y radio, que son cerca de 500,000 spots a lo largo de un año. Los contabilizamos y no es pero eso no es lo más importante incluso. Lo más importante es que se avanzó en la gradualidad de las sanciones. La que sigue, de acuerdo con el esquema, es la pérdida de registro. Yo creo que nadie va a querer poner en riesgo eso y eso puede ser inhibitorio. Pero yo creo que la discusión tiene que centrarse más bien en el modelo de debate político, de liberación política, y ese sería el gran quinto punto. Lorenzo, si vemos las quejas del presidente, mucho tiene que ver con el costo. A ver, el costo, hay algunos elementos que no le corresponden al INE. Yo creo que no tiene el INE por qué tener una credencial de identidad que le debería corresponder a otra autoridad, y le están dando 7,000 millones de pesos al año a los partidos políticos. Sí. Se pueden cortar esas cosas. Pero además hay otra cosa aquí muy importante: rechazas el financiamiento privado. Pero eso es finalmente... No lo rechazo, ¿eh? No, okay. Yo digo que tiene que ser un financiamiento mixto e incluso hasta flexibilizar las posibilidades del financiamiento privado sin perder capacidad de fiscalización. Bueno, ahí estoy de acuerdo. O sea, yo creo que tiene que ser completamente transparente. Hay quien dice que no se está fiscalizando de manera adecuada. ¿Tú piensas eso? No, yo no coincido. Aquí había una discusión, lo acababa de decir también René. Yo creo que siempre hay espacios de mejora para la fiscalización, pero la mejor prueba de que la fiscalización es cada vez más robusta es que la principal sanción que se le impone a los partidos en materia de fiscalización es la de gasto no reportado. Es decir, el INE está detectando en el último proceso electoral, la cifra, si mal no recuerdo, alcanzó los cerca de 400 millones de pesos que se identificaron de gasto realizado y que no se habían reportado a la autoridad electoral. Si no sirviera la fiscalización, díganme cómo podemos llegar a esas capacidades de detectar gasto en el campo. Dicho eso, siempre va a haber aquí una área de oportunidad, siempre. Y habrá que seguir reforzando y incluso el INE está pensando llegar a un extremo en el que no sean los partidos los que le entreguen sus informes de gasto ordinario o de campaña, sino que el INE, más o menos como sucede con el SAT, les genere el informe y lo tengan que validar los partidos.
Es decir, aquí se ha avanzado y sin duda hay áreas de oportunidad en la materia. Pero yo creo que en temas de gasto, de costo de la operación electoral, también hagamos cargo de algo. Hoy al INE se le están pidiendo cosas, funciones que no tenía hace 7 años cuando nació. Hacer consultas populares, hacer revocación de mandato. Estamos en la antesala de lo que va a costar del presupuesto. Yo quisiera destinarle todos los minutos que nos restan a 2 temas. Con gusto. Revocación del mandato, consulta popular y composición del Congreso de la Unión. Sí. Entonces, si les parece, vámonos sobre ese tema. Si se vale, esa es la reforma más importante, no la electoral. ¿Cuál? Porque es una reforma política a la representación, a la integración del Congreso. Sí. Esa es mucho más importante que la La electoral. reforma en la loma de mi compadre, pero no en la mía. No, pues estamos hablando de reformas políticas, de reforma al sistema de ejercicio del poder político, no es en la loma de mi Estás compadre. por 98 senadores y por 400 diputados. Yo afortunadamente lo he escrito. El tema no es el número. Si tú comparas el número de legisladores que tenemos en nuestro país con el número de ciudadanos, apenas una decena de países tienen menos, una proporción menor que México. La enorme mayoría de los sistemas democráticos, la enorme mayoría, tienen una proporción que nos llevaría a decir que el número de legisladores que tenemos son hasta pocos pensando en la dimensión del país. Pero no es un tema. Si se quieren menos legisladores, que tengan menos legisladores. El punto es qué calidad de representación. El punto es la representación, en clave democrática o no. Mi pregunta es, ¿se quieren reducir a 400 diputados? ¿Y por qué no se reducen los 200 de los 300 de mayoría relativa? Es un poco 50-50. La representación proporcional te permite compensar. Yo sé que aquí con Leo tenemos estamos literalmente de los lados opuestos de la mesa. Yo ahí sí coincido con Pepe Woldenberg cuando decía que la mejor representación es proporcional es que sea exacta a la votación. Aquí se requeriría un cambio del sistema político. ¿Por qué hay, pero es lo que está planteando. ¿Por qué no mejor plurinominales? Bueno, yo también. Si a esa nos vamos, Leo se va a mudar de país, pero yo estaría encantado. No lo voy a mudar. El sistema alemán funciona bastante bien y es proporcional. A ver, de eso lo copiamos. ¿Qué es lo que vuelve democrático un sistema representativo? Que refleje la verdadera composición política de la sociedad. Y hoy tenemos, gracias a las medidas que tomó el INE, por cierto, por primera vez en las últimas legislaturas, se está cumpliendo con el límite de sobrerepresentación del 8% que establece la Constitución. Pero más que... Yo lo quitaría, ¿eh? Si a mí me preguntan, ¿por qué sobrerepresentación del 8%? ¿Por qué un partido tiene que tener más legisladores de los que el voto, de la proporción del voto popular que recibió? Porque te ayuda a la gobernabilidad del país. Pues el tema del... la gobernabilidad, en el sistema anterior, sin falta de mayorías, no tuvimos un problema de gobernabilidad. Bueno, el sistema anterior era autoritario, pero tú no puedes decir... el anterior quiero decir de los últimos 25 años. Sí, pero a ver, es no que bajo ese argumento... Tú dirías que Inglaterra o Estados Unidos no son democracias. Yo digo que plenas. Es mucho más... No dije eso. Dije que es mucho más democrático el sistema alemán que el sistema, en términos de su representación, que el sistema inglés, por supuesto. Y el sistema italiano, que es pura representación proporcional. Ahora es mixto. Bueno, ahora es mixto. Hicieron un batidillo en Italia. Bueno, exacto, en Israel. Era mucho mejor. Israel era pura representación proporcional. No hay manera de gobernar ese país, porque no hay manera de poner de acuerdo a los partidos. Tú tienes que equilibrar gobernabilidad. No le ha ido mal a Israel. Tú tienes que equilibrar gobernabilidad con representatividad. Está bien. Me parece que esa es la discusión, ¿no? Sí, al final del día. A mí yo te pregunto, los 32 senadores plurinominales, ¿a quiénes representan? A nadie. Estoy de acuerdo. Y les voy a decir una cosa. Eso ya lo escribí incluso antes. Lo hemos escrito mucho. Y afortunadamente no es algo que plantea ahora. Lo he planteado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no vamos a una integración? Si quieren de 3 senadores por estado o de 4. Yo no tengo un problema por la cantidad. Vamos a 3 o 4 elegidos por estado, pero con representación proporcional pura, en lugar de una lista nacional, como ocurre hoy, de los 32 senadores de representación proporcional. ¿Por qué no hacemos 32 circunscripciones? Una en cada estado. Si son 4 por entidad, el partido que tenga el 25% se lleva uno. Si tiene otro, el 25% se lleva otro y resto mayor. Eso implicaría atender un problema. No es cierto. ¿No? No. Hemos hecho el ejercicio y ¿sabes cuáles serían los resultados, Leo? Prácticamente los mismos que hoy tenemos. Varianza de 1 o 2 legisladores. Dicho eso, ganas eso que hoy es un problema, que estos 32 senadores de lista nacional te impiden que puedas hablar de una Cámara Representativa del Pacto Federal. Salvo que haya algún otro comentario sobre ese tema. Es decir, yo puedo concluir que tú estás diciendo que el presidente
del Instituto Nacional Electoral está por un Senado plurinominal y por una Cámara 50 y 50%. ¿Esa es la postura? Bueno, esa es la postura de Lorenzo Córdoba. No me atrevo a plantearla como presidente del INE. Pues esa es la postura que he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo y yo soy congruente con ello. Muy bien. ¿Y por qué no te atreves como presidente del INE? O sea, que el presidente del INE Bueno, no como te presidente del INE lo individual está bien, pero no, esa no es la postura de la institución. No, eso está Porque no claro. la hacen. Pero nada más una cosa, por ahí, favor. porque dices, no te importa el número, pero creo que la democracia mexicana, y para no hablar de Israel, y para no hablar de Estados Unidos, para no hablar de los demás sistemas electorales, aquí en México la gente está muy harta de tantos 628 legisladores porque no rinden cuentas. Y creo que tiene que ver más con el tema de la rendición de cuentas, de cómo quedó la reelección legislativa, que sigue dándole el poder a los partidos políticos, de que se van prácticamente, ahora son los partidos los que escogen quiénes se van a quedar ahí y no los ciudadanos los que decidimos. Esta legisladora sí me representó, entonces quiero darle la reelección, ¿no? Entonces, ¿por qué no discutes más bien el tema de esto? ¿Cómo hacer nuestra democracia mucho más representativa? Porque decías, representación es, y tu frase fue que estén representados en el Congreso, pero digamos los sectores de la población, que es Lipset y Rocan, digamos, en teoría democrática, pero es una cosa de rendición de cuentas y creo que es lo que adolece nuestra democracia. A ver, sin duda. Es más, déjenme decirles cuáles son las grandes prioridades de este país. No están en lo electoral, ojalá están sí como mejorar la representación. Nuestros problemas están en la pobreza, que está creciendo. Están en la desigualdad, que sigue lastimando ominosamente por donde se le quiera ver. Están en la corrupción y en la impunidad, rendición de cuentas. El problema del Congreso, desde mi punto de vista, y soy muy respetuoso, no estoy hablando de otro, del monte del enfrente, de la colina de enfrente, de la loma de enfrente, no. O sea, el problema no es, creo yo, el número. Pueden ser más, pueden ser menos. Tomemos en cuenta que si son más, va a ser un órgano más representativo. Si son menos, va a tener una merma de su representación. Pero esa es una discusión que se puede dar. El problema está en cómo se usan los recursos. Nosotros ahora que tuvimos que enfrentar por primera vez la reelección, tuvimos un problema para poder saber efectivamente cuántos recursos disponían los legisladores que iban a reelegirse. El problema está en la rendición de cuentas. Y ahí están los grandes problemas del país. En lo electoral, en donde hemos avanzado de mejor manera que en otros ámbitos en la rendición de cuentas, aunque haya mucho por hacer todavía, pero en rendición de cuentas en lo general. En la impunidad que existe en este país, ahí están todas las encuestas en la regla la reelección y quedó luego la muy mal. inseguridad y la violencia, porque ese es otro tema, la verdad que Vamos prácticamente al final del programa. Por favor, Raimundo. Sí, mira, un poco de lo que me deja, el sabor de boca que me deja es que tú estarías de acuerdo en un cambio del sistema político. bueno. Porque también, si vamos a hablar de revocación de mandato, porque es simplemente la revocación y no la disolución del Congreso, como son los regímenes Un sistema parlamentarios. parlamentario y yo siempre he estado a favor del parlamentarismo conceptualmente hablando. No sé si tengamos condiciones, pero bueno, pues eso es una discusión. Sí, pero porque estamos hablando de una serie de cosas donde, pues, hablas tú, los problemas están en otro lado, pero pues la democracia, las alternancias, pues es parte de un sistema de organización social. Esa es la democracia. Y en eso confluyen todos. Entonces tampoco se puede separar. No, o tampoco es como, no, volteen a ver para otro lado porque la violencia está canija y no está mal la elección. Nadie ¿no? dice voltear para otro lado, Raimundo. Lo que yo estoy diciendo es que prioricemos. Estos son momentos muy delicados de la vida nacional. Tenemos muchísimos problemas. Y yo digo, qué bueno que hay una reforma electoral. El problema es si eso es lo que más urgencia tenemos en este país o no. Lo que dices mi es único punto. que este es un distractor. ¿Es lo que estás diciendo? Yo no dije eso, ¿eh? No, Eso lo por eso dijiste te tú. pregunto. Yo estoy diciendo O sea, que hay otros temas que son más importantes. Muy bien. Ocupémonos de lo electoral, sí, pero no dejemos de ocuparnos de lo electoral, que es de lo que mejor funciona en este país, con todo lo que se le puede mejorar. Mejor ocupémonos de los otros temas. Hay un tema de reforma fiscal, hay un tema de una discusión respecto de energías limpias y demás. Yo no voy a jugar a los distractores, yo no. Yo me ocupo de lo que me ocupo, que es lo electoral, y creo que hay cuestiones que modificar y que hay cuestiones que mejorar. Lo único que invito es a que tengamos Entonces, cuidado. ¿sí crees que es un distractor? Las reformas electorales no solamente van en un solo sentido. Las reformas electorales han servido en México para ir sedimentando una democracia imperfecta, pero cada vez más sólida. Cuidado con una reforma electoral mal hecha, porque una reforma electoral no nada más va a traer cambios para bien. Si no se piensa bien, si no se hace bien, nos puede hacer retroceder en el pasado, y creo que en este tema sería una pena. Pues ahí está. Creo que se nos queda en la mesa el tema de revocación, Sí, pero hombre. sí, nos falta ese tema, pero será yo creo que apenas una primera aproximación
algo que uno quisiera entender como un debate serio. En todo caso, te agradezco mucho la disposición. Al contrario, es un Desde luego placer. les agradezco a ustedes las afiladas preguntas y desde luego le agradezco al auditorio el hecho de habernos acompañado aquí en Tercer Grado. Muchas gracias.